Hola mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de algo muy importante y es: ¿en la Iglesia Católica hay exorcismos? ¿En la Iglesia Católica todavía se dan las liberaciones? ¿Quiénes pueden hacer las liberaciones, queridos hermanos? ¿Quiénes están destinados para llevar este ministerio tan difícil? Solamente los obispos son los que pueden designar a un sacerdote como exorcista, y esa es una realidad y debe ser así. ¿Por qué? Porque a veces cometemos muchos errores y tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Vamos a ver que en las Sagradas Escrituras encontramos muchos casos. Por ejemplo, recordemos la liberación de aquel endemoniado que está en San Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20. Nos dice que cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él lo destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él y le dice: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Gritó con fuerza: te ruego por Dios que no me atormentes. Y recordemos, mis hermanos, para no hacer tan larga esta historia, pero es una historia que debemos nosotros hablar, discutir y discernir, sobre todo en la iglesia, porque hay muchos espíritus. Desafortunadamente somos tercos, mis hermanos, somos muy duros y nos dejamos llevar de las cosas como que tenemos una enfermedad, que el médico no nos puede decir qué problema tenemos porque los médicos no encuentran un diagnóstico. Nos vamos donde los curanderos, nos vamos donde los brujos, gente que realmente no tiene nada que ver, que le han entregado realmente su alma al demonio y no a Dios. Gente charlatana, gente que verdaderamente no tiene nada que ver, que le interesa no es tu espíritu, sino cómo sacarte el dinero. Y esa es la pura verdad, mis hermanos. Pero recordemos que cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, a este endemoniado que vivía en los sepulcros, él le dice Legión, porque somos muchos, somos legiones, mis hermanos. Imagínense qué peligro lo que estamos viviendo en la sociedad. Tenemos misas satánicas, tenemos gente que se roba las socias de las iglesias, que hace una cantidad de barbaridades que no son justas y tenemos que estar alertas. Pero ¿qué pasó? Pues resulta, hermanos, que Jesús saca con autoridad estos espíritus de este hombre y los envía a los cerdos, que es lo que encontramos nosotros en esta parábola, y este hombre por fin puede quedar libre. Bueno, vamos a ver, hermanos, cuáles son las manifestaciones demoníacas. ¿Cuándo sabemos o podemos entender cuando una persona tiene un demonio o un espíritu? Lo hemos visto en varias partes difíciles cuando llevamos el santísimo. Primero, el demonio odia un rosario, odia un crucifijo, odia, mis hermanos, y le tiene pavor y miedo cuando tenemos una imagen de la Santísima Virgen María, cuando tenemos la señal de la cruz, cuando oramos, el agua bendita lo quema, y cantidad de cosas. Pero ¿cuáles son las manifestaciones para que tú sepas que una persona está poseída o está endemoniada? Primero, movimientos repentinos que no tienen totalmente control, pérdida de control de sus movimientos. Tercero, un conocimiento sobrenatural. Cuarto, lo vemos que está riéndose de una forma burlona, con chillidos, con cuestiones que son psicológicamente y psiquiátricamente que no tienen totalmente una definición concreta, de algo del más allá. Quinto, una fuerza sobrehumana. Estuve en un gran congreso organizado por Televid en Medellín, y una mujer empezó a tener unas manifestaciones fuertes, una gran fuerza. Eran como en ella, si tuviera 10 hombres fuertes. La llevaron entre una multitud, la sacaron, la colocaron en una camilla, la Cruz Roja, y ella quebró la camilla. Una mujer tan débil, una mujer tan sencilla, pero se vuelve fuerte cuando el demonio la posee. El sexto, una mirada vidriosa constante. Hay gente que dice: padre, pero usted ¿cómo sabe? Usted tiene un don de conocimiento. Uno sabe inmediatamente cuando la persona tiene los ojos vidriosos y da la impresión, aterran, porque tienen la mirada como la de la serpiente, los ojos de la serpiente que no tienen una definición. Y ahí es donde tú tienes que darte cuenta. Mirada hostil, una mirada con dificultad de abrir los ojos, o cuando tú miras a esa persona no te sostiene la mirada, esa persona la baja.
Cambio de la voz, empieza a hablar como niño, como niña, como un adulto. Si es una mujer, habla con voz de hombre. Si es un hombre, puede hablar con una voz de mujer, porque el demonio quiere en estos momentos es confundirte. Y eso es lo que pasa. 9. Opresión y presión en el pecho. 10. Obstrucción en la garganta. Muchas veces sonidos como si fueran unos sonidos de un animal que está en esos momentos agonizando. Se arrastran como culebras. Hay personas que vemos que se van arrastrando como culebras. También vemos que gritan sin control con unos sonidos de ultratumba, como si vinieran del propio infierno. Hermanos, es terrible. Temblores excesivos y al final unos llantos excesivos que tienen esta cantidad de personas que vemos nosotros ahí, mis queridos hermanos. Impresionante, impresionante. ¿Qué hay que hacer? Primero, si usted tiene esto, deje que el sacerdote tome control de esto. Segundo, si usted está sola en la casa, no grite. Después, no permitir que los demonios hablen. No le diga en nombre de Jesús que quieres, quién es. No le pregunte esas cosas, hermano. No reprender. Solo atarla en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo. Cúbrala, órale en silencio. Y dile, y esto nos lo ha enseñado Lucas en el capítulo 10, 17. Lucas 10, 17 nos dice: te tienes que someter en el nombre de Jesús. Cúbrela con las llagas de Cristo suficiente. Y ora, hermanitos. Recordemos, existen 3 manifestaciones importantes. Una, la persona atormentada. 2, oprimidas, y las poseídas por el demonio, que sí existen y la vamos a encontrar. Bueno, en muchos casos, hermanos, que ojalá pudiéramos ver en las Sagradas Escrituras, hay que orar mucho, hay que encomendar a Jesús. Seamos personas de Cristo y para Cristo. El ir unos momentos ante el Santísimo nos va a ayudar mucho para defendernos y no contaminarnos de espíritus inmundos. Recuerden, mis queridos hermanos, es importante que sepamos que hay muchas cosas que suceden dentro de la iglesia. A veces pensamos que la persona está deprimida, está estresada o algo, pero puede ser un espíritu. Eso de ir a espiritismos, eso de ir a misas satánicas, de ir a conciertos de música metálica, todas esas personas con todo respeto a los jóvenes que están utilizando en su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, tatuajes demoníacos, etcétera, eso hace que muchos espíritus lleguen hacia ustedes. Bueno, que Dios me lo bendiga a ustedes, mis queridos hermanos, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones para ustedes. Ojalá que esto nos sirva a nosotros y lo podamos compartir en nuestro grupo de oración. Bendiciones.